Bueno, en primer lugar, agradecerles por eh, estar presentes en esta pequeña charla acerca de los principales pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral, en realidad los más recientes también, respecto a temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En esta charla, que busca ser lo más interactiva posible, donde ustedes puedan participar constantemente a través de preguntas que consideren necesarias. Eh, vamos a abordar el análisis de estas principales resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral en esta materia. No quiero iniciar esta charla sin agradecer primero a Ecovis Perú por la amable invitación a formar parte de este evento, y así como también agradecerles a ustedes por estar participando en este conversatorio, teniendo en cuenta que ya son, digamos, ya estamos previo a unos feriados por Semana Santa. Entonces, ingresemos a la materia de este evento, ¿no? Primero vamos a hablar sobre el Tribunal de Fiscalización Laboral. El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo que resuelve lo que son denominados los recursos de revisión, ¿no? Sabemos que un procedimiento administrativo sancionador iniciado en SUNAFIL, primero después del procedimiento, tanto de instrucción como sancionatorio, se emite la resolución de primera instancia, ¿cierto? La resolución de subintendencia. Esta resolución de subintendencia cuenta con 15 días hábiles para poder interponer recurso de reconsideración o recurso de apelación. El recurso de reconsideración es resuelto por la misma intendencia, es decir, por el mismo órgano que emite la resolución de primera instancia, y debe basarse evidentemente en una prueba nueva. En cambio, el recurso de apelación, sí tiene que ser elevado a el superior jerárquico y tiene que ser resuelto según ley en el plazo de 30 días. Y esta resolución de segunda instancia administrativa, o ante esta resolución de segunda instancia administrativa, se puede interponer un recurso de revisión, que es un recurso que, como vamos a ver, no aplica para todos los casos, ¿no? Y justamente este recurso de revisión es el que resuelve el Tribunal de Fiscalización Laboral. Es decir, las resoluciones que vamos a revisar ahora son resoluciones ante recursos de revisión que buscan impugnar resoluciones de segunda instancia administrativa, ¿no? Entonces, para hacer un panorama, efectivamente, el Tribunal de Fiscalización Laboral es una instancia, ¿no?, que resuelve controversias en el marco de recursos de revisión. Otro tema importante y trascendental es que el Tribunal de Fiscalización Laboral solamente se ocupa de infracciones calificadas como muy graves. Es decir, infracciones graves, infracciones leves, ¿de acuerdo?
no van a poder ser conocidas o no van a poder ser resueltas por el Tribunal de Fiscalización Laboral. ¿De acuerdo? Este es un error que se comete en muchísimos casos, ¿no? Imaginemos el supuesto en el que tenemos una resolución de segunda instancia que contiene, y de hecho vamos a revisar un caso, que contenía 5 infracciones. De esas 5 infracciones, 4 eran graves y solamente una era muy grave, el incumplimiento a tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la empresa en este caso interpuso recurso de revisión contra todas las infracciones, ¿no? Lo que hizo el Tribunal de Fiscalización es, le dijo, yo no voy a revisar las graves, que es de la primera a la cuarta, solamente voy a revisar la infracción considerada como muy grave, ¿no es cierto? Y además, ¿no? Si bien es cierto, declaró nula esta, esta infracción muy grave, ¿no? Dejó sin efecto esta infracción muy grave, conservó las demás que fueron calificadas como graves, ¿no? Entonces, otro elemento importante para el recurso de reconsideración es que solamente se interponen ante infracciones muy graves. Otro de los atributos o facultades que tiene el Tribunal de Fiscalización Laboral es emitir estos precedentes administrativos de observancia obligatoria, ¿no? Estos precedentes tienen que ser, evidentemente son debidamente motivados por el Tribunal de Fiscalización Laboral y tienen que ser conocidos y aplicados por todas las instancias inferiores a SUNAFIL, ¿no? Entonces, conocer el detalle y la lógica de cada uno de estos pronunciamientos es importantísimo para nosotros en el marco de la resolución de cada uno de los casos que, nos vaya a tocar resolver, ¿no? Es decir, ahora no solamente tenemos que tener el conocimiento de la normativa, específicamente el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, sino que tenemos que conocer muy a detalle, muy a detalle, cada uno de los precedentes de observancia obligatoria en los casos que vayamos a resolver. Obviamente, como les comentaba, el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa, tiene una competencia nacional, efectivamente resuelve los recursos de revisión de todas las direcciones descentralizadas a nivel nacional, ¿no? Tiene una especialización jurídica, ¿no? Cada uno de sus miembros y específicamente los miembros del tribunal, ¿no? Y lo que buscan es una uniformidad interpretativa, ¿no? Una uniformidad en la aplicación del reglamento, de la Ley General de Inspección de Trabajo, de la ley, la Constitución, incluso se entra a analizar convenios internacionales de OIT, y lo que buscan justamente es esto, ¿no? Uniformizar los criterios para que SUNAFIL y sus organismos descentralizados puedan aplicar la norma e interpretarla de manera uniforme, de manera que se genere algo que es importantísimo en la inspección de trabajo, que es la seguridad jurídica, ¿no? Evidentemente, no podríamos, o no sería
válido legalmente y podría ser efectivamente cuestionable en un procedimiento contencioso administrativo tener una disparidad de criterios, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, tengamos una resolución de segunda instancia administrativa que indique determinado criterio interpretativo, tengamos una resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral que diga lo contrario, ¿no? Lo que se busca es tener esta uniformidad e igualdad para que también los administrados eh, sepamos cómo es esta aplicación de la normativa, ¿no? Relevancia jurídica de estos precedentes, como señalaba, buscan seguridad jurídica, predictibilidad, uniformidad, ¿no? Y además, me parece que es algo muy loable respecto de las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, eh, que resuelven con un alto grado de especialidad, ¿no? Teniendo en cuenta diversos productos normativos, no sé, productos normativos eh, del sistema jurídico nacional y también aplicación de convenios internacionales, ¿no? Entonces, sí, digamos, tienen una relevancia jurídica y me parece que efectivamente es difícil o sería cuestionable que los inspectores que sí lo pueden hacer, ¿no? Se pueden apartar, pero motivadamente de estos precedentes de observancia obligatoria, ¿no? O sea, sí hay la posibilidad de que se puedan apartar, pero tendría que ser un apartamiento motivado. Entonces pasamos a la primera resolución del tribunal que quería comentar con ustedes. Y es la resolución de sala plena 002-2025, FIL, Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? En este caso, el tribunal analiza el incumplimiento del artículo 28.11 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, que se refiere principalmente al incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo que genera un accidente de trabajo mortal. ¿De acuerdo? Ahora, no estamos hablando, en este caso concreto, no estamos hablando de un accidente de trabajo mortal de un trabajador directo de la empresa, y esta es la particularidad de este caso, ¿no? Este es el precedente más reciente del Tribunal de Fiscalización que se pronuncia sobre específicamente el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No estamos hablando de un trabajador directo de la empresa. Estamos hablando en este caso, señores, de un trabajador, de una contratista de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió? Este trabajador de la contratista Empresa de Servicios Generales Rodríguez R.S.A.C. tuvo un accidente de trabajo el 2 de julio del 2021. ¿En qué consistió el accidente de trabajo? Fue una caída de 8 metros cuando el señor se encontraba instalando, montando una tubería, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? El señor tenía un arnés, ¿no? Estaba utilizando, en este caso, el arnés, sin embargo, no lo enganchó a la línea de vida.
Entonces, lo que lamentablemente terminó sucediendo es que el trabajador terminó cayendo y perdiendo la vida a consecuencia de esta caída, ¿no? Entonces, eh, dentro, dentro de las principales infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que se advirtieron en este caso, estuvo la falta de coordinación entre, en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre empresa principal o empresa usuaria y empresa tercerizadora, ¿no? Eh, se, se tipificó de esa manera, ¿de acuerdo? Se tipificó que una de las causas del accidente, el, eh, identificado con el artículo 28.11, fue la falta de coordinación, ¿no? Lo que se señala efectivamente en este caso es que no hubo una debida capacitación hacia los trabajadores. En este caso, se señaló que existía un deber principalmente de la empresa tercerizadora, pero en defecto de la empresa tercerizadora, un deber de parte de la empresa principal de capacitar a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y a consecuencia de esto, se estableció en el precedente vinculante, ¿no? Se estableció en el precedente vinculante dos reglas, ¿no? Dos reglas. En caso hay una subcontratación íntegra sin confluencia de trabajadores de la empresa principal, ¿no? Vamos a repasarlo de manera integral, ¿no? Se señala que cuando el destaque de trabajadores hacia la empresa principal es íntegro y la actividad de estos no confluye con trabajadores directos de la empresa principal, la responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo, con multa agravada, contenida en el 48.1, recaerá directamente en la empresa contratista, ¿no? Es decir, cuando hay una subcontratación íntegra y no hay una confluencia de trabajadores de la empresa contratista y la empresa principal, quien deberá asumir eh, la, la responsabilidad, en este caso, ante quien deberá seguirse el procedimiento administrativo, eh, será la empresa contratista, ¿no? Entonces, la multa agravada, para eso hay que tener en cuenta también que en casos de accidentes de trabajo con consecuencia de muerte o consecuencia de afectación a la integridad de los trabajadores, ya no se tome en cuenta para la multa, solamente para la multa, no se toma en cuenta solamente que está afectado un trabajador, sino que se encuentra afectada la totalidad de trabajadores que corresponden a la empresa, ¿no es cierto? Eso es lo que señala el artículo 48C del reglamento de la Ley General de Inspección Laboral, ¿no? Eh, entonces, esta es la primera regla, ¿de acuerdo? Ahora, es una regla que no está, que no está regulada, no está especificada en la ley ni en el reglamento, ¿no? El Tribunal de Fiscalización Laboral, en vía de interpretación y a través de la motivación, establece estas reglas, ¿no? De ahí vamos a ver, eh, digamos, algunas críticas, ¿no? Algunas críticas
a estas resoluciones. ¿De acuerdo? Y la segunda regla es cuando hay una subcontratación parcial con confluencia de trabajadores de la empresa principal. Señala, cuando los trabajadores de la empresa contratista que funge de empleador directo formal concurren con la planilla de la empresa principal realizando labores semejantes, se configura un escenario de responsabilidad compartida en materia de seguridad y salud en el trabajo. En esta situación, plantea que la confluencia de ambos trabajadores, de contratista y principal, al compartir el mismo entorno de trabajo y ejecutar labores semejantes, genera un riesgo compartido. Por tanto, de haberse determinado que el incumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa principal fue nexo causal del accidente reprochado, corresponderá la determinación de la responsabilidad administrativa y para el quantum de la misma se deberá observar el agravamiento punitivo contenido en el numeral 48C, 48.1C del artículo 48, es decir, considerando el universo de trabajadores afectados al que corresponde la planilla de la principal. Eh, esto, esto cambia de manera importante las reglas de juego, ¿no? O sea, para comenzar, en ningún momento ni la ley ni el reglamento de inspección laboral eh, regulan estas disposiciones, ¿no? En el 48C lo único que dice es, en casos de accidentes de trabajo con consecuencia de muerte, o afectación a la integridad de los trabajadores, corresponderá calcular el quantum de la multa respecto de la totalidad de los trabajadores de la empresa. ¿No es cierto? En ningún momento la norma hace referencia a, a trabajadores de la contratista, ¿no? De hecho, en este caso, lo que sucede es que se imputa el incumplimiento, esta infracción 28.11 y se toma en cuenta no, no la totalidad de la planilla de la empresa principal, sino la totalidad de los trabajadores destacados por la empresa contratista, que eran 7. Con lo cual, claro, la multa no es muy alta, ¿no? Pero si hablamos de que se va a considerar la totalidad de trabajadores de la empresa principal, podemos estar hablando de miles. Es decir, el accidente del trabajador de una de mis empresas contratistas podría generarme, no a la empresa tercerizadora, sino a mi empresa principal, una multa en función a la totalidad de mi planilla, ¿no? Estamos hablando, me parece, de que se está abriendo una, una posibilidad bastante preocupante y que podría generar una contingencia muy alta para las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, reforzar, reforzar de manera importante el rol de inspección, el rol de garantía que tenemos como empresa principal respecto al cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de nuestras empresas contratistas, con respecto a sus trabajadores, ¿cierto? Eh, claro, en estos casos
en estos casos el deber de coordinación debería estar entre el coordinador de la empresa principal con el coordinador de la empresa contratista. No podría haber digamos, una capacitación directa, no podría haber una orden directa de parte del supervisor de la empresa principal al trabajador de la empresa contratista, porque lamentablemente podríamos estar hablando de una implementación de la tercerización. Tendría que haber una coordinación entre coordinadores para que la empresa contratista respecto a sus trabajadores cumpla todas las obligaciones en materia de seguridad y salud. Entonces, acá quería hablar de algunas críticas que yo veo en este precedente. En primer lugar, si estoy hablando de un tema de coordinación entre dos empresas, entre empresa principal y empresa contratista, lo que correspondería después que se abra una orden de inspección y tengamos, o sea, empresa principal y empresa contratista, es decir, que ambas empresas puedan participar del procedimiento sancionador, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, la multa que se termina aplicando es a la empresa principal, ¿no? Ahora, sabemos que hay una dificultad operativa en el sistema de inspección, que lo que normalmente hace es abren la inspección contra una sola empresa, contra un solo empleador, ¿no? Para comenzar, se tendría que cambiar ese procedimiento y se tendría que hacer participar, ¿no? Me parece, además, quien es la más indicada para poder defender un tema de su propio trabajador, ¿no? Cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de su propio empleador, es decir, la empresa contratista, la empresa tercerizadora, ¿cierto? Entonces, el hecho que en este caso se esté iniciando un procedimiento, no solamente se esté iniciando, sino que se esté imponiendo una multa por un incumplimiento al deber de coordinación entre dos empresas, y que solamente se esté haciendo participar a una, podría resultar cuestionable, ¿no? O sea, esto en un contencioso administrativo podría resultar cuestionable, ¿no? En función a el respeto al debido procedimiento y al derecho de defensa, ¿no? Otra crítica que yo podría ver en este precedente del Tribunal de Fiscalización Laboral es el principio de legalidad, ¿no? Lo que el tribunal dice en este caso es, esta norma del 48C, 48.1C, de que la multa se va a colocar en estos casos, en los casos de accidentes de trabajo, en función a la totalidad de los trabajadores de la empresa, funciona para relaciones laborales directas, es decir, para casos en donde hay una sola empresa y un grupo de trabajadores, ¿no? O sea, los trabajadores de la empresa, ¿no? Dice, no se aplicaría o debería haber, digamos, una aplicación en función al principio de razonabilidad para casos de relaciones laborales indirectas, ¿no? O sea, relaciones trianguladas, relaciones ya sea en el marco de la intermediación o en el marco de la tercerización, ¿no? En donde tenemos una empresa principal usuaria,
una empresa contratista, intermediadora, y que esta empresa tenga a los trabajadores que los destaca al centro de trabajo de la empresa principal, ¿no? Entonces, el Tribunal de Fiscalización crea estas dos normas, ¿no? Normas que no existen en el reglamento de organización laboral, lo cual desde mi punto de vista es sumamente cuestionable de cara al principio de tipicidad y al principio de legalidad, ¿no? O sea, creo que una multa que mañana más tarde me puedan colocar como empleador en función a esta regla creada por la resolución de sala plena 002-2025, podría ser plenamente cuestionable en un proceso contencioso administrativo, porque esta regla no existe. Y de hecho, en esta resolución hay también un exhorto al legislador, ¿no? En la propia resolución se reconoce que efectivamente la norma debiera estar mejor regulada, ¿no? La norma debiera tener estos criterios específicos para casos de relaciones laborales indirectas, ¿no? Para casos de intermediación y tercerización, donde hay un destaque de trabajadores de parte de la empresa intermediadora principal o intermediadora o contratista hacia el centro de trabajo de empresa principal o empresa usuaria, ¿no? Entonces sí, pues debería regularse, pero debería regularse ya sea en la ley o ya sea en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Entonces, esos serían, digamos, las principales observaciones. Ahora, ¿qué recomendaciones? Esto ya lo hemos, ya de alguna manera lo hemos dicho antes. Tiene que efectivamente, de parte de la empresa principal, haber una mayor fiscalización respecto de sus empresas contratistas. Lastimosamente, en el marco de las inspecciones laborales, por ejemplo, sobre tercerización, pues si el empleador se pone la camiseta en materia de seguridad y salud en el trabajo y capacita tanto a su personal como a personal tercero, como a personal de la empresa contratista, especialmente en la tercerización, hay algunos inspectores pues, que a partir de estas capacitaciones determinan la desnaturalización de la tercerización. Entonces también tiene que haber, me parece, un sinceramiento, ¿no? Un sinceramiento. Hay muchos casos en donde las empresas tercerizadoras tienen muchas limitaciones para dar estas capacitaciones, para tener todo su sistema de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo implementado. Entonces, creo que también correspondería al legislador tener y especialmente también a la fiscalización, tener un enfoque mucho más abierto respecto de la seguridad y salud en el trabajo. Yo acepto que el supervisor, por ejemplo, de una empresa principal, no le pueda dar órdenes directas a un trabajador de empresa contratista. Pero la seguridad y salud en el trabajo, digamos que deberíamos tener un criterio más integral, ¿no? Un criterio mucho más integral y en función a los hechos y al contexto de nuestra propia realidad. El empleador principal o la empresa principal está mucho mejor preparada desde todo punto de vista técnico, etcétera, para brindar
una mejor capacitación, mejores disposiciones directivas en materia de seguridad y salud del trabajo. Entonces, correspondería, me parece también, hacer una revisión de estos criterios, no solamente interpretativos, sino también a partir de la legislación. Entonces, para no perder más tiempo, bueno, nuevamente cuando deseen, pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes y de esa manera también vamos aclarando algunos conceptos, ¿no? Otro tema importante, amigos, es eh, esta resolución de Sala Plena 003-2024 es un alfil TFL, ¿no? En esta resolución se desarrolla el tema de la naturaleza de las infracciones en cuanto a si son subsanables o insubsanables. Este tema no es de menor importancia, de menor jerarquía, porque efectivamente una infracción que se considera subsanable puede, en el marco de las actuaciones inspectivas, ¿no? Salvarnos, por ejemplo, de una multa en materia laboral, en materia de seguridad. Es decir, si no cumplimos en su momento con la obligación en materia de seguridad y salud en el trabajo, pero la infracción es considerada como subsanable, el inspector tiene la obligación de emitir una medida de requerimiento en el marco evidentemente, del procedimiento de actuaciones inspectivas. Si no lo hace, o si no motiva de manera adecuada la razón por la que es subsanable o es insubsanable, estamos ante una resolución nula o ante un procedimiento nulo. De hecho, yo tengo bastantes casos, bastantes procedimientos en donde las multas se han caído porque el inspector en su momento no identificó, y esto es importante, o sea, cada una de las infracciones advertidas por los inspectores tienen que ser identificadas respecto de su naturaleza subsanable o insubsanable. ¿Ok? Y si es subsanable, el inspector tiene la obligación de emitir una medida de requerimiento. En caso sea insubsanable, tiene la obligación de emitir un anexo de actuaciones de infracciones insubsanables, en donde indique cuáles son las razones por las que considera que tal infracción es insubsanable. Ahora, yo tengo, por ejemplo, casos en donde recién me han identificado que tal infracción es subsanable o no en la resolución de primera instancia. ¿No? Recién en la resolución de primera instancia me dicen que esta infracción es subsanable o insubsanable. Ahora, creo que sería un debate interesante, ¿no? Porque claro, si en el marco de las actuaciones inspectivas a mí me dicen, a través de una medida de requerimiento, esta infracción es subsanable, con la subsanación yo estaría generando la causal de exoneración de responsabilidad administrativa, con lo cual
ni siquiera deberían iniciarme un procedimiento sancionador. O sea, ni siquiera deberían realizar una imputación de cargos, ¿no es cierto? Pero ya iniciado el procedimiento, ya con una resolución, con una imputación de cargos, con un informe final de órgano instructor, con una resolución de primera instancia. Si una resolución de primera instancia me identifica como una infracción de carácter subsanable, yo podría subsanar esa infracción y no tener una multa. Mm, es una pregunta muy interesante, ¿no? Que lastimosamente esta, esta resolución del Tribunal de Fiscalización no la resuelve, ¿no? Pero me parece bien interpretativa en función a que la inspección tiene una naturaleza no sancionadora, sino preventiva, y lo que busca es el cumplimiento de las obligaciones en materia laboral. O sea, la inspección, y esto lo dice, se dice en muchísimas resoluciones del propio tribunal, de la propia inspección, su finalidad no es imponer multas, ¿no? Es que el empleador pueda cumplir con las obligaciones, con sus obligaciones sociolaborales, ¿no? Entonces, y hay también, además de esta naturaleza preventiva de la inspección de trabajo, existe también recientes criterios eh, sobre, sobre este principio de razonabilidad, ¿no? Eh, en donde hay resoluciones en donde se analizan casos, donde, por ejemplo, se presenta información de manera posterior a, a las actuaciones inspectivas, se presenta información dentro del mismo procedimiento, o sea, ya ha iniciado el procedimiento, eh, que acreditan el cumplimiento de las obligaciones, y lo que dice el tribunal es, si te ha presentado información, lo primero como inspección que tienes que hacer es revisar esa información, ¿no? Y si ves que la ha cumplido, ¿no? En virtud del principio de razonabilidad, y en la medida de que la presentación de la información en el procedimiento inspectivo no precluye, esto es importantísimo, ¿ya? O sea, uno podría, como inspeccionado, presentar la información en cualquier momento, incluso en el marco, en el marco de los descargos ante la imputación de cargos, o de los descargos ante el informe final del órgano instructor, ¿no? Hay resoluciones del Tribunal de Fiscalización que lo que señalan es efectivamente esto: la presentación de descargos o de documentos no precluye, ¿no? Tu administración igual tienes que revisar toda información, ¿no? Y efectivamente, en ese sentido, si es que tú subsanas una determinado infracción que se considera subsanable, pues válidamente, eh, me parecería que se podría exonerar a la empresa de esta multa analizando el caso concreto, ¿no? Analizando el caso concreto, efectivamente, de si no ha habido una intención de, de dilatar la inspección, de frustrar la inspección, si es que se ha presentado, digamos, la información de manera razonablemente eh, adecuada, ¿no? Etcétera, etcétera. Habría que analizar el caso concreto, y me parece que
estas infracciones que se advierten en el marco del procedimiento, que son subsanables, una vez subsanadas no deberían tener o no deberían conllevar una infracción, sino la exoneración correspondiente, ¿no? Pero lastimosamente este es un caso en donde no se pronuncian específicamente eso, pero sí nos dan criterios para identificar, ¿no? Para identificar estas obligaciones de carácter subsanable y insubsanable. Para comenzar, las que de ninguna manera podrían ser subsanables son las infracciones vinculadas, por ejemplo, con trabajo infantil, ¿no? La, la, en este caso, el tribunal las considera, las denomina incluso rotundamente insubsanables, ¿no? Aquellas infracciones vinculadas con trabajo infantil y con trabajo forzoso, ¿no? Aquellas infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que causen muerte o que causen invalidez, ¿no? También serían infracciones insubsanables porque evidentemente en este caso el incumplimiento, por ejemplo, en el caso concreto, se le sanciona a la empresa por no contar con un reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Entonces, el tribunal lo que dice es, si el hecho de no contar con el RIS hubiera generado, por ejemplo, un accidente de trabajo, ¿no? En ese caso yo estaría ante un caso de infracción insubsanable, porque ya no me puedo ir para atrás, o sea, ya la conducta es irremediable, porque ya se generó, ya se llevó a cabo en los hechos el accidente de trabajo, ¿no? A consecuencia de no tener RIS. Pero si es que simplemente no tienes RIS, no ocurre ningún accidente de trabajo, y viene la inspección a solicitar el documento, no la tiene, ese considera la inspección que es una infracción subsanable, ¿no? De hecho, en este caso, este caso declara justamente sin efecto, o sea, declara nula la infracción que se había imputado al empleador por no tener reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, porque la resolución de subintendencia no había motivado adecuadamente si es que era una infracción subsanable o insubsanable, ¿cierto? Entonces, el consejo en este para, para, para este punto en específico es que revisemos nuestras resoluciones de primera instancia o nuestras imputaciones de cargos o nuestros informes finales de órgano instructor y analicemos en cada infracción si el inspector ha cumplido o la autoridad instructora o la autoridad sancionatoria ha cumplido con identificar adecuadamente el carácter subsanable o insubsanable de las infracciones advertidas, ¿no? Si no lo ha hecho, estaremos ante un supuesto de nulidad que podremos argumentar ya sea en nuestros descargos o en nuestros recursos de apelación correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, este tema viene siendo de aplicación muy práctica e importante de cara a la revisión de nuestros procedimientos administrativos sancionadores. Y yo recomiendo que si en sus empresas efectivamente tienen casos con SUNAFIL, revisen a detalle esto, ¿no? Cada una de las infracciones. A mí se me han caído bastantes procedimientos porque autoridad instructora o autoridad sancionatoria
no los calificó bien o no hizo una adecuada motivación. Normalmente he visto motivaciones de un párrafo donde dice, esto es insubsanable porque ya se solicitó en tal fecha y no se cumplió. Pero esa argumentación no basta para calificar una infracción como insubsanable. Entonces, es un punto a tomar en cuenta para nuestras impugnaciones o nuestros descargos correspondientes. Finalmente, señores, vamos a analizar un tercer precedente vinculante, la resolución de sala plena 005-2023, una FIL del Tribunal de Fiscalización Laboral, en donde se hace un análisis del deber de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto con respecto, declarando como precedentes vinculantes además los numerales 6.38, 39, 40 y 41. En este caso, efectivamente, es un precedente del 2023, ¿no? Este precedente actualmente debería leerse justamente en línea con el primer precedente que analizamos, ¿no? Que es el tema de la responsabilidad en casos de personal de empresas contratistas o empresas intermediadoras, ¿no? Y este es el primer criterio en donde de alguna manera se abre ese deber de prevención, ese deber de seguridad, ese deber de cautela y de garantía de la empresa principal respecto no solamente de los trabajadores directos, no solamente de los trabajadores que yo tengo en planilla, ¿no? Sino también además del personal de la empresa contratista y es más, de los visitantes, ¿no? Hay personal con el que ni siquiera tengo un vínculo contractual, pero que puede asistir en función del cumplimiento de una obligación, en función de una obligación contractual, etcétera, etcétera, que puede ser un visitante, ¿no? Respecto de todos esos, esa naturaleza de personas que podría asistir a mi centro de trabajo, mi empresa principal, yo debería tener como empresa nuevamente el deber de garantía, ¿no? Y deber de prevención respecto del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, la recomendación es poder identificar adecuadamente, ¿no? Poder identificar adecuadamente mi personal en planilla con el cual yo tengo un rol prioritario, ¿no? Al personal de la contratista con el cual yo tendré que coordinar, ¿no? Tendré que decirle a mi coordinador que coordine a su vez con el coordinador de la empresa contratista para que despliegue todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y yo tendré un deber de fiscalización respecto de la empresa, no respecto de los trabajadores, respecto de la empresa, que esta empresa esté cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No es raro ver empresas principales que mensualmente soliciten a sus contratistas el cumplimiento del pago de planilla respecto de su personal, el cumplimiento de las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de la contratación del seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Del seguro vida ley, y demás documentos de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
De hecho, con estos últimos precedentes, la recomendación es esa, ¿no? Que las empresas principales refuercen, ¿no? Y, y le den solidez a ese rol de fiscalización, ¿no? Que, que le encomienda la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y específicamente estos nuevos precedentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esta charla ha buscado ser una breve capacitación introductoria, ¿no? Bastante introductoria al tema de seguridad y salud en el trabajo respecto a ver cómo piensa la inspección, específicamente cómo piensa el Tribunal de Fiscalización Laboral en estas materias. Y como señalaba al principio, ¿no? Ya no es necesario solamente leer la legislación o el reglamento de la ley de la ley inspectiva de trabajo, sino que ahora es importantísimo poder complementar este análisis con lo que constantemente viene señalando el Tribunal de Fiscalización Laboral en cada una de las materias en las que interviene. Entonces, con esto les agradezco su participación y la escucha activa, y estoy atento en caso tengan alguna duda o consulta que pueda haber generado esta charla. Bueno, en caso de que no sea así, yo les agradezco nuevamente por su participación, y cualquier duda o consulta, por favor, comuníquense con nosotros, que estaremos prestos a ayudarlos en cualquier duda que puedan tener al respecto. Muchísimas gracias nuevamente y feliz Semana Santa para todos.